Clase 36, Filosofía del Arte 36. La especie humana crece, se multiplica y ejerce el dominio de sus funciones. Crecer, multiplicarse y dominar es un mandato natural. Ahora debe crecer en los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber válido, manteniendo el control y dominio de su cuerpo y controlando las virtudes, el celo y los instintos de esa forma madura en la adultez de la persona, cuando la mente sigue o cuando la mente dirige al cuerpo en pro de los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber, controlando las virtudes, el celo y los instintos, esa persona puede superar los apetitos, las tentaciones, puede superar los errores, puede superar sus frustraciones y puede realizarse. Ahora, cuando ese hombre se realiza y se transforma en una persona adulta madura, encuentra una mujer que también haya sido una persona adulta madura en el control de las virtudes, el celo y los instintos, forman una familia plena, una familia funcional, una familia normada, y en esa familia normada surgen también descendientes normados. Y esa familia se relaciona con el ambiente haciendo emprendimientos, creando empresas y ordenando los aspectos de la naturaleza, ordenándolos en forma normalizada. De esa manera se establecen maduros. El ser humano nace en el instante de su alumbramiento, en la concepción. Concepción es una palabra que proviene del latín, que significa conceptio, que es adquirir significado. Es decir, en el momento de la concepción se establece la propiedad de ser. Eso es lo que significa el término concepción o conceptio, mediante la interconectividad de tres aspectos. Esto es muy importante porque son tres los aspectos que intervienen en el alumbramiento. Por un lado está el espermatozoo, por otro lado está el óvulo y el tercer aspecto es la energía vital que inyecta la vida o la propiedad inherente desde el alumbramiento hasta su deceso. El inyector de la vida es la fuerza vital, sobre la base de la complementariedad de los aspectos duales masculinos y femeninos. El ser humano crece. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, y crecer es el proceso del establecimiento de la finalidad específica del ser. La finalidad específica del ser humano es cumplir con el deber que satisface la razón de ser y estar cumplido, seguro y satisfecho, para lo cual ha de establecerse señor de las propiedades espirituales o mentales y señor de las propiedades físicas o instintivas, es decir, debe controlar y dominar ambos mundos. Propiedades mentales: prudencia, firmeza y templanza, memoria, celo, sensibilidad, convencimiento, motivación. Resumiendo, las facultades mentales de la naturaleza humana son las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, las capacidades sensibles, cognitivas y productivas, y el celo emocional, intelectual y conductual. Propiedades físicas: el individuo debe controlar y dominar la naturaleza directiva de los instintos. Crecer exige del autocontrol, ajuste y suficiencia frente a las virtudes desde su nacimiento hasta su deceso. El establecimiento del equilibrio entre los múltiples y variables aspectos interconexos que establece la homeostasis es de entera responsabilidad particular de cada individuo. Vamos a analizar un poco esta frase. Decimos que el ser humano nace en el instante de su alumbramiento, en la concepción de establecer la propiedad de ser mediante la interconectividad de tres aspectos, como les decía antes. El inyector de la vida es la fuerza vital sobre la base de la complementariedad de los aspectos duales masculinos y femeninos. Es decir, concebir es un vocablo cuyo significado alude a comenzar a existir. Como sabemos, existe lo reconocido, y concebir proviene de conceptualizar, es decir, de significar, y significa aquello que es reconocido. Y todo significado implica contenido informativo, un lector y comprensión del léxico. Este aspecto trino se establece en el alumbramiento de la concepción. Por un lado, el espermatozoo; por otro lado, el complemento dual, el óvulo que lo recibe, y la energía vital que inyecta la chispa originaria del proceso del conjunto de fuerzas que posibilitan la realización del propósito del individuo. Vida no comienza en el alumbramiento. La vida no comienza en el alumbramiento, porque vida es la suma de fuerzas que permiten la consecución del propósito del individuo, y esa suma de fuerzas
integra a las fuerzas del espermatozoo que está vivo, más las fuerzas del óvulo que está vivo, y las fuerzas derivadas de la energía vital o contenedor de la vida. Lo que comienza es el individuo, el ser humano, no la vida. La vida es similar al campo electromagnético de la electricidad. Vida es algo que existe en todo, porque vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Ese conjunto de fuerzas se reúnen para facilitar la homeostasis o ese equilibrio de aspectos diversos que permiten la consecución del ser. El ser humano crece. Crecer exige del control de la incontinencia emocional en lo afectivo en la infancia. Es imperativo que el individuo ejerza el control de las virtudes en la infancia, en la adolescencia y durante todo el resto de su vida. Pero en la infancia en particular, tiene que asumir el control de las virtudes, de la prudencia, firmeza y templanza, asumiendo las consecuencias del actuar, terminando lo iniciado y templándose ante los defectos. El control de las virtudes facilita la eficacia, el convencimiento y la satisfacción. Recuerden los padres que al niño no se le obliga ni se le castiga. Aprender es absorber, es adquirir, es comprender, es convencerse de algo. Y no se convence con daño, con un castigo, ni se aprende a sufrir un dolor. En la infancia es importante que se aprenda a controlar las sensaciones y a determinar la jerarquía de valor, prefiriendo lo pleno por sobre el placer, lo total por sobre lo parcial. Las mayorías y minorías son únicamente cantidades. La máxima calidad se deriva de la complementariedad entre lo total y lo particular. Cuando el infante asume su dominio sobre su actitud, se establece el proceso necesario de la actividad que posibilita la realización del acto. La debida actitud o la actitud ajustada a la razón que justifica la necesidad del acto conecta la pretensión con el proyecto, conecta el alfa con el omega, al principio con el fin. Por eso es importante en el proceso de crecimiento evitar o impedir la incontinencia, el descontrol o la dispersión del individuo. Y el dolor mental por castigo o el daño físico no ayudan al establecimiento vincular en el respeto mutuo, ni al atractivo en la confianza, ni al bienestar derivado de la motivación necesaria para la concentración. Sin habituarse a la concentración no hay progreso. Vamos a analizar un poco esta frase. Crecer exige del control de la incontinencia emocional en lo afectivo. En la infancia es imperativo que el individuo ejerza el control de las virtudes, de la prudencia, firmeza y templanza, asumiendo las consecuencias del actuar, terminando lo iniciado y templándose ante los defectos. Vamos a analizar esto un poco. El control de las virtudes facilita la eficacia, el convencimiento y la satisfacción. Recuerden los padres que al niño no se le obliga ni se le castiga. Aprender es absorber, adquirir, comprender y convencerse de algo, y no se convence con un daño, con un castigo, ni se aprende al sufrir un dolor. Así no se aprende. En la infancia es de suma importancia enseñar al infante a controlar sus movimientos, sus palabras, y eso ayuda a que controle sus pensamientos. Desde pequeño se le debe enseñar a pensar lo que dice antes de decir lo que piensa. El infante es una persona íntegra en su dignidad responsable. Consecuentemente debe ser sensata y sincera, segura y satisfecha. El exceso de bromas, el exceso de juegos que no aportan al desarrollo de su digna integridad sobran. Es importante que se aprenda a controlar las sensaciones y a determinar la jerarquía de valor, prefiriendo lo pleno por sobre el placer y lo total por sobre lo parcial. Mayorías y minorías son únicamente cantidades. La máxima calidad se deriva de la complementariedad entre lo total y lo parcial. Los padres deben explicar las jerarquías de valor a los hijos y evitar la preferencia del placer por sobre la plenitud. Alimentar más que endulzar. Lo necesario por sobre el apetito. Eso desde niños hay que inculcarlo. Crecer exige la concordia de los aspectos duales complementarios masculinos y femeninos sumados a lo directivo y dirigido con la fuerza vital y su protoconsciencia cósmica.
La naturaleza humana es un compuesto de naturaleza directiva inherente externa o instintos y de naturaleza directiva inherente interna o conciencia. Ambas naturalezas son regidas por el valor absoluto, máximos valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber. El valor absoluto rige en libertad, autonomía y responsabilidad desde la posición del parentazgo. El valor absoluto y la naturaleza humana se complementan en el establecimiento del reconocimiento mutuo, del mismo modo que los padres y los hijos se realizan en el reconocimiento mutuo del deber cumplido por cada uno. Vamos a repetir esta frase. El valor absoluto y la naturaleza humana se complementan en el establecimiento del reconocimiento mutuo, del mismo modo que los padres y los hijos se realizan en el reconocimiento mutuo del deber cumplido por cada uno. Dicho reconocimiento intelectivo exige del interés investigativo del individuo en conocer y comprender la razón de ser o la justificación máxima de la existencia. Crecer en lo afectivo sensible exige de la conectividad en la atención, atenderse el uno al otro aproxima en el atractivo. Crecer en lo cognoscitivo intelectivo exige entenderse el uno al otro y para eso hay que escuchar más de lo que se expresa. Siempre es más importante pensar lo que se dice que decir lo que se piensa. Y crecer en lo experiencial exige cumplir los compromisos. Crecer exige la concordia en los aspectos duales complementarios masculinos y femeninos sumados a lo directivo y dirigido con la fuerza vital y su protoconsciencia cósmica. Vamos a analizar esto un poco. La naturaleza humana es un compuesto de naturaleza directiva inherente externa o instintos y de naturaleza directiva inherente interna o conciencia. Ambas naturalezas son regidas por el valor absoluto, máximos valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber necesario. El combustible del actuar es siempre el mismo, el valor. La actitud se motiva en la expectación a disfrutar, a conocer o a cumplir con algún deber necesario, y eso que beneficia, convence y satisface es valor. El máximo nivel del valor lo determina lo pleno, lo justo y lo completo, lo cumplido. Aquel deber cumplido completo no necesita de más. La razón justa es la ajustada, o el ajuste en el equilibrio no necesita de más. Y la sensación máxima de satisfacción es plenitud. Estos valores máximos absolutos son el horizonte vital. Todo lo que se hace es motivado por la satisfacción, por el convencimiento, por el bienestar. Absolutamente todo. No podemos desconectarnos de lo absoluto, es imposible. Hasta el suicidio es deseado para algo que se considera beneficioso, evitar el pago de las deudas, evitar el dolor o el daño, etcétera, etcétera. Estos valores han de ser enseñados a los infantes para que terminen los compromisos, para que descubran la razón justa y para que se satisfagan en lo pleno por sobre lo placentero. Dicho reconocimiento intelectivo exige del interés investigativo del individuo en conocer y comprender la razón de ser o la justificación máxima de la existencia. Crecer en lo afectivo sensible exige de la conectividad en la atención, atenderse el uno al otro aproximan el atractivo. Crecer en lo cognoscitivo intelectivo exige entenderse el uno al otro y para eso hay que escuchar más de lo que se expresa. Siempre es más importante pensar lo que se dice antes que decir lo que se piensa. Crecer en lo experiencial exige cumplir los compromisos. Esto es fundamental. El individuo para madurar en lo afectivo debe entregarse en atender al prójimo. Atender no solo es ofrecer cosas, es ofrecerse íntegramente a la confraternización afectiva. Es hacer que te sienta su yunta, que sepa que en cualquier aspecto cuenta contigo, que dispone de tu consuelo en caso de ser necesario, así como de tu amistad. Para madurar en lo cognoscitivo, el individuo debe interesarse e investigar las razones, los convencimientos y las creencias. No todo lo que se cree es cierto, pero no creer en lo que es cierto te hace estúpido. Para madurar en la realización es necesario realizarse íntegro en la dignidad humana, crecer, multiplicarse y ejercer el control sobre la posición y el dominio sobre la finalidad específica humana. El ser humano crece, crecer exige
superar los apetitos o supeditarlos a lo necesario, al ajustado o al deber necesario. El apetito al riesgo, a la aventura, al peligro puede ser motivo de alteraciones o consecuencias desagradables, indeseables o desastrosas. Esta preferencia se opone al control de la prudencia. Peligro es cualquier cosa inminente capaz de provocar dolor o daño, aunque sea potencialmente. Riesgo es la sumatoria de aspectos probables de causarlo. El apetito a la terquedad, a la tosudez, a la defensa del ego por sobre la conectividad termina incapacitando la actitud de dominio sobre la templanza. El apetito a la debilidad, al abandono de posición o a la inversión de dominio genera trastornos en la conquista de lo necesario y debilita el dominio sobre la firmeza. El apetito a degustar de los placeres alimenticios hidratantes trastorna la homeostasis y desajusta los sistemas del equilibrio físico y disminuye el control sobre el instinto de conservación. Y el apetito al atractivo físico por sobre la responsabilidad consciente de la integridad, al priorizar la preferencia del físico por sobre la conciencia original, el individuo se declara desleal a su naturaleza e infiel a los valores absolutos. El apetito al atractivo físico por sobre la responsabilidad consciente de la integridad, al priorizar la preferencia del físico por sobre la conciencia original, el individuo se declara desleal a la naturaleza e infiel a los valores absolutos. Vamos a analizar un poco esto. Este tema es de vital importancia porque encierra en sí los atributos del ser y del no ser. Me explico. El control del celo implica dominarse ante los extremos afectivos, cognitivos y productivos y provocar o producir una consecuencia, un derivado, un resultado no ajustado, no adecuado, no debido, proporciona los condimentos del dolor máximo derivado del daño máximo. ¿Qué mayor dolor puede existir que el de perder tu dignidad humana o tu identidad humana? Recuerda que humano no es un cuerpo, no es una raza, no es un animal salvaje. Humano es el ser establecido humano en su naturaleza humana. Es una calificación, no es la suma de aspectos físicos, sino la suma de establecimientos ajustados a la integridad de la dignidad humana consciente de su conciencia. El incapaz de controlar el celo conductual, el incapaz de controlar sus conductas, el incontinente agresivo, impositivo, violento que agrede a su propia identidad perdiendo su pureza, no se establece en el dominio sobre él mismo. Consecuentemente, es un salvaje carente del comportamiento humano. No califica humano en el humanismo de su humanidad. Se debe pensar en cómo sería un individuo sin el control del celo. Un individuo emocionalmente imprevisible, tipo bipolar, neurótico, esquizoide, intemperante, impronosticable, etc. ¿Cabría llamarse humano este ser? El ser humano crece, crecer exige superar los apetitos, las virtudes, el celo emocional, el celo intelectual y el celo productivo deben ser controlados entre los 10 y los 21 años. Se trata del periodo de intercambio social con amigos, amigas, es el tiempo del noviazgo. Para superar este periodo de noviazgo es necesario que el adolescente supere la tentación del apetito intergenital prematuro y se centre en el descubrimiento de su identidad íntegra en su dignidad. En la adolescencia, el sujeto ha debido establecer el vínculo filioparental en la completa unidad vincular, en la confianza y en el respeto mutuos. Y sobre esa vinculación afectiva incondicional debe establecer la lealtad a la naturaleza humana y la fidelidad a los valores absolutos de plenitud, justicia y responsabilidad. Ese deber exigido por las normas de la creación se enfrenta a la conciencia adquirida del individuo, creándole la sensación del juicio final. Una vez llegado a este punto, el individuo siente el peso de su responsabilidad junto con la rabia derivada del incumplimiento de sus ancestros. Debían hacer en el ambiente ideal, pero nadie hizo lo que debía de hacer. Y los que lo intentaron no fueron imitados. Esta sensación debe ser asumida y sobre esta comprensión el individuo debe impedir el comportamiento, el conocimiento y los sentimientos indignos a su naturaleza.
La desintegración de la homeostasis impide el equilibrio de la identidad. Una vez superada esta prueba, el adolescente califica adulto, dispone de las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia adecuadas a la normalidad de las especies naturales. Se puede celebrar, califica hombre o mujer, se puede celebrar. Crecer exige superar los apetitos, las virtudes y el celo. El celo emocional, el celo intelectivo y el celo productivo deben ser controlados entre los 10 y los 21 años. Se trata del periodo de intercambio social con amigos y amigas. Es el periodo del noviazgo. Para superar ese periodo de noviazgo es necesario que el adolescente supere la tentación del apetito intergenital prematuro y se centre en el descubrimiento de su identidad íntegra en su dignidad. Para calificar adulto, el adolescente ha de superar la adolescencia. Adolecer es ser o estar carente de algo y dolerse por dicha carencia. Se adolece de la salud, etc. En la adolescencia se adolece de la adultez. El adulto es un ser predecible, pronosticable, seguro, responsable y satisfecho. No acusa ni reclama ni rechaza y responde siempre al máximo deber necesario, al cumplimiento del máximo deber necesario. Para lograr ese estado de estabilidad ha debido entrenarse durante años en el control de las virtudes, el celo y los instintos, además de estar normalizado en las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia. Y por sobre eso ha debido superar los apetitos del instinto en sus tres áreas de protección, conservación y reproducción. Ese entrenamiento es la estrategia necesaria para la conquista de la adultez. Sin el entrenamiento diario en el autocontrol, en la sensatez y en la moderación, el adolescente no logra el estado de adultez madura, natural, normada. No importa qué edad sea la del que no se ha establecido adulto. Puede tener 80 años y seguir siendo un adolescente que adolece de su adultez. ¿Conocéis alguno? Conciencia original, consciente de la identidad íntegra en su dignidad, es la mente consciente. Tenemos también la naturaleza directiva inherente física del instinto. La mente consciente contiene las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, las capacidades emocionales, intelectuales y motivacionales, y contiene también el celo emocional, intelectual y motivacional. Y los instintos de protección, conservación y reproducción, los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y el ambiente biológico, ecológico, social o urbanístico, todo esto es parte del ambiente externo. Estos ambientes externos e internos llegan a nuestra conciencia que lo valora o que lo ordena. Y en ese orden tenemos la naturaleza como el ordenamiento cósmico y el valor como la conciencia, protoconsciencia cósmica. Decimos que el ser humano debe crecer en los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber a nivel individual, a nivel familiar y a nivel también productivo. El ser humano crece. Una vez superada la adolescencia, el hombre y la mujer asumen su siguiente etapa de complementarse en la crianza de sus mesías. En este caso, Mesías no significa ni redentor cristiano, ni el enviado para ser rey esperado por los judíos. Para la naturaleza de la creación, el Mesías es el que califica. A los padres lo califican los hijos y a los hijos los califican los padres. Los padres están, pero deben esperar al enviado para que los califique luego de criarlos en la integridad de su identidad humana digna. La familia es sagrada en la lealtad a la naturaleza humana y en la fidelidad a los valores absolutos. La naturaleza humana es única, capaz de validar completamente la Sagrada Familia en su concordia con la finalidad específica establecida en y por su razón de ser. Normas de comportamiento familiar. Atenderse, entenderse y estar atentos a las necesidades fundamentales del grupo. Normas de convencimiento familiar. Ser sensatos, sinceros, honestos. Evitar la fantasía en aspectos ligados o relativos a los fundamentos de la creación. Pensar lo que se dice antes de decir lo que se piensa. Normas de convivencia familiar. Seducir con afecto, persuadir con la verdad y motivar con lo ejemplar, con el ejemplo. La familia leal a la naturaleza de la creación y a la naturaleza humana y fiel a los valores absolutos de lo pleno, lo justo y lo completo establece la verdadera familia vincular o paradigma de la identidad humana.
Vamos a analizar esta frase. Una vez superada la adolescencia, el hombre y la mujer asumen su siguiente etapa de complementarse en la crianza de sus mesías. En este caso no significa ni el redentor cristiano ni el enviado para ser rey esperado por los judíos. Para la naturaleza de la creación, el Mesías es el que califica. A los padres los califican los hijos y a los hijos los califican los padres. Los padres están, pero deben esperar al enviado que los califique, luego de criarlo en la integridad de su identidad humana digna. La familia es un compuesto vertical de padres e hijos y horizontal de maridos y esposa o hermanos y hermanas. La evaluación íntima de los complementos no la puede terminar un externo. El vecino puede encontrar al vecino muy amable, simpático y buen padre, pero no dispone de la prueba fehaciente de sus bondades. Existen grandes profesionales que son calamidades parentales o calamidades conyugales. Los divorcios sorprenden a todos menos al que se divorcia. La santidad de los difuntos es, por sobre todo, garantizada, pero la verdadera evaluación de los padres la realizan los hijos con los que conviven en el hogar y la evaluación de los hijos la realizan los padres, así como la evaluación del marido la realiza su yunta y la evaluación de la yunta la realiza el marido, que son ambos los que se conocen en su intimidad. La historia muestra el esfuerzo tan sacrificial por el que tuvieron que pasar algunos monjes encerrados en monasterios o monjas en conventos haciendo miles de sacrificios o penitencias en la fe para captar la verdadera identidad de la naturaleza humana, para comprender lo que ahora conocemos. Debemos ser humildes y agradecidos de sus entregas y de sus vidas ofrecidas por alcanzar un minúsculo escalón de la escalera, pero que sin ese minúsculo escalón no habría sido posible abrir las puertas del cielo. La familia unida o la familia constituida o sagrada familia, no importa el nombre, lo que importa es comprender el significado para iniciar el camino de su destino. No es fácil, lo bien hecho nunca es fácil. Fácil es reclamar, acusar o rechazar, fácil es destruir o destrozar, eso es fácil. Fácil es huir y escapar. Lo difícil es enfrentar al agresivo hasta tranquilizarlo. Lo difícil es corregir al errático hasta convencerlo de la razón. Lo difícil es amar al que te odia, eso es difícil, pero eso es glorioso y se celebra, lo otro es basura y se olvida. Jerarquías de valor. En la familia, de igual modo que en las especies, se establecen jerarquías de valor por calidad y cantidad. En la familia se establecen también jerarquías de valor. En la familia existen ancianos, adultos y jóvenes. Jóvenes, adultos y ancianos son las categorías de los miembros de la familia. Los jóvenes son predominantemente captadores de necesidades. Predomina su sensibilidad, cayendo en algunos casos en el sentimentalismo. Los adultos, además de ser capaces de captar como los jóvenes, entienden las razones con una amplitud superior a la de los jóvenes. Los ancianos captan como los jóvenes, comprenden aspectos de la vida como los adultos y además disponen de la experiencia de haber realizado lo que los jóvenes captaban y lo que los adultos conocían. Consecuentemente, a nivel vertical, los ancianos merecen el respeto por ser un bien supremo familiar. Pero en lo horizontal es posible que el joven conozca más de algún aspecto que el anciano, ya sea en tecnicismos o en alguna materia que el joven estudia en su carrera, etcétera, etcétera. En ese caso, la jerarquía del anciano frente a la vida, la jerarquía del anciano frente a la vida supera a la del joven, pero el joven dispone de una jerarquía educativa en ese tema en estudio por sobre la del anciano. Independientemente de que el joven disponga de más conocimiento que el anciano, el joven no puede superar nunca la cantidad de experiencias de vida del anciano. El joven todavía no sabe lo que es controlar esfínteres a sus niños 3.333 veces, ni las 22.222 veces que tuvo que alimentarlo, ni gastó los $12.000 en seguro escolar, ni pagó los $120.000 que le costó su educación. Esto sin incluir vacaciones, cuenta de teléfono, ropa, transportes, etcétera, 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 etcétera. Y no crean que es solo plata, no.
Es el fruto del esfuerzo en el control de las virtudes del virtuoso que logró realizarlo, porque no todos lo pueden hacer. Ser anciano es un grado en jerarquía y ser abuelo es un mérito además. Por lo mismo, amerita respeto independientemente de sus errores, de su falta de conocimiento, de sus impedimentos lógicos de su vejez. Ser capaz de criar y mantener una familia es un mérito que se debe respetar. En la familia se reúnen cuatro caracterizaciones distintas. La caracterización masculina es diferente a la caracterización femenina y la caracterización de adulto es diferente a la caracterización infantil o de adolescente. Vamos a romper esta seriedad con algo chistoso, ¿vale? Un anciano de 84 años frente a la primera ventanilla del McDonald's hacía su pedido mientras una joven le tocaba la bocina una y otra vez porque tardaba mucho, era muy lento. El anciano, para ganarse el corazón de la jovencita, pagó la cuenta de su pedido, pagó la cuenta de la jovencita que estaba en el auto de atrás. La empleada de la ventanilla le dijo a la joven que el caballero le había pagado su pedido y ésta bajó el vidrio de su ventanilla y se puso a mover las manos y a felicitar al anciano. Gracias, 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 le gritaba contenta la joven. Gracias, gracias. El anciano se acercó a la segunda ventanilla del McDonald's y mostró los dos recibos de los pedidos y recibió su pedido y el de la señorita. Los tomó, los puso en el asiento y se fue. ¡Ja, ja, ja! Contento sabiendo que la señorita tenía que retroceder hasta la primera ventanilla y volver a hacer su pedido. El respeto a los adultos no es por lo que son, es por lo que saben hacer. Los ancianos son lentos, pero no tontos. Caracterización masculina. La caracterización masculina, independiente de la complementariedad de género, se diferencia de la femenina en algunas tendencias generalizadas, como por ejemplo la preferencia por lo total. La caracterización femenina goza con el detalle. El imperialismo es una caracterización predominantemente masculina que prefiere competir hasta matar si es necesario al contrario, mientras que la caracterización femenina prefiere el hogar y dar vida a los niños. El proteccionismo en recursos de ingenio genera más interés en el empleo en la ingeniería mecánica en la naturaleza masculina, como inventar máquinas, vehículos, refrigeradores, lavadoras, celulares, etcétera, etcétera, mientras que la naturaleza femenina prefiere disfrutarlos. La caracterización masculina atrae por sus virtudes, la caracterización femenina atrae por sus encantos. La tendencia de la naturaleza masculina es a buscar estatus. La tendencia de la naturaleza femenina es disfrutar del estatus masculino. Eso se llama hipergamia. Por eso, la lealtad de la mujer se mide cuando el hombre no tiene nada y la lealtad del hombre a la mujer se mide cuando lo tiene todo. La caracterización masculina busca preferentemente poseer, ya sea pertenencias, propiedades, conocimientos, incluso la actitud de poseer al complemento del género. La caracterización femenina prefiere la atención, que la atiendan, prefiere conversar, que la entiendan y prefiere que la consideren, que la observen. Por lo mismo, se decoran, se maquillan, se perfuman, etcétera, etcétera. Los padres orientan, dirigen y recorren con los hijos el proceso de su desarrollo. Consecuentemente, deben liderar, persuadir y motivarlos a crecer en sus diversas áreas de interés. Eso exige en ocasiones la obligación de corregir los hábitos erráticos de los hijos. En esa corrección, los padres han de hacer uso de su autoridad y no todos los padres disponen de esa condición de autoridad. Autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Autoridad es la potestad que faculta para la realización o el establecimiento de un deber necesario. Deber es estar obligado a cumplir algo que se ajusta al ordenamiento del orden universal o a un determinado acuerdo entre personas. Caracterización de los hijos. Los hijos subordinados a la potestad parental deben respeto, confianza y afecto vincular a sus padres, abuelos, tíos y superiores en experiencia, en conocimiento o en sensibilidad. Padres e hijos disponen de la potestad de calificarse mutuamente los unos a los otros en lo afectivo, en lo concordante con sus naturalezas y en el establecimiento de su digna identidad o integridad, acorde a las respectivas identidades particulares de cada uno. Los padres son los que califican cumplido al adolescente que se realiza adulto, y los hijos son los que califican a los padres en el cumplimiento de su verdadera identidad humana.
La especie humana es la responsable de establecer un ambiente ajustado al ordenamiento universal. Le corresponde la obligación de ordenar la biología, la ecología, por ello debe investigar los procesos de desarrollo adecuado de las especies, botánica, zoología, sociología, urbanismo y todo aquello que facilite el orden natural de las especies. En este sentido, el emprendimiento de proyectos ha de estar orientado en el establecimiento del bien común. La creación de empresas para el bien común han de ser coparticipativas en el reparto de beneficios sociales, beneficios a los empleados y beneficios a la comunidad. Los montos del reparto en una familia normalizada serán acorde con las necesidades y derivados del aporte en la participación. El gobierno de personas normalizadas en las normas de la naturaleza afectiva no necesita ejércitos, policías, ni aparatos represivos, no necesita cárceles, ni tribunales de justicia. Los ajustes los realizan los ancianos de cada tribu. No necesita religiones, ni fanatismos ideológicos, porque la ideología es el ideal humano normalizado. No necesita psicólogos, porque la ayuda en la resolución de problemas será inmediata entre los realizados. El gobierno entre familias naturalmente establecidas se encarga del ordenamiento social y de los bienes establecidos, comunicación, carreteras, transportes, distribución de alimentos, hidratación y cobijo. La orientación de los órdenes legislativo, judicial y ejecutivo se basan en los fundamentos de la creación y en las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia naturales. La vinculación afectiva en las razones justas crea el ambiente ideal necesario.